¿Qué representa para vos esto que ocurrió en la justicia hoy? Un montón de cosas, no te lo podría resumir en una sola palabra, ¿no? Pero lo decía hoy, como santacruceña, como hija de pioneros de lo que fue el origen, esa tierra Santa Cruz, desde donde robaron y exportaron todo hacia la nación, y como argentina es como una luz de esperanza hacia el país que desde la coalición cívica y de la cabeza de Elisa Carrió proyectamos cuando denunciamos la corrupción, ¿no? La corrupción la venimos denunciando hace ya 20 años. Y esta causa que nace en el año 2008 con la denuncia de Lilita ante Ercolini por asociación ilícita, lo que se planteaba eran tres, ¿no? Primero, la estructura de lo que fue la creación del Ministerio de Planificación, y de ahí se desagregaba. Por un lado, obra pública, por el otro lado, todo lo que fue la matriz de energética, y luego el juego con Cristóbal López, ¿no? Bueno, Lázaro Báez realmente es una anécdota en todo esto. Lázaro Báez es la punta del iceberg de lo que fue el latrocinio más grande de la historia, y es una invención de los Kirchner. Lázaro Báez no existía antes, era un cajero de banco, ustedes saben la historia de él, ¿no? Quiero detenerme un minuto ahí, porque uno irónicamente diría, digamos, el ejemplo de ascenso social fue tremendo allí, era de un origen, uno tiene entendido, sencillo, sin demasiado patrimonio, y hace un ascenso vertiginoso. Vos viste un poco todo eso. ¿Qué era lo que veías al principio y qué empezaste a ver de él y su familia, que te empezaba a llamar la atención? Yo nací y me crié en Santa Cruz, y soy nieta de inmigrantes que bajaron a la localidad de Puerto San Julián, donde bajaban todos los barcos, por parte de mi abuela materna, fundadores, mi abuela paterna también. Y nada, a ver, Santa Cruz y fundamentalmente Río Gallegos era una localidad muy chica. Estamos a 2.800, 2.900 kilómetros de la capital federal. Y había era todo muy pujante. Vos imagínate, tenías que tener un espíritu emprendedor y optimista feroz para irte al confín del mundo con 20 grados bajo cero, ¿no? Pero bueno, había un horizonte y había un futuro que se fue forjando y construyendo con muy pocas familias, ¿eh? Se inicia en realidad con lo que fue la ganadería, con lo que fue la exportación de ovejas, con las instalaciones de los frigoríficos Swift en los puertos. De eso se trataba, es decir, había una diversificación económica alrededor de lo que era la matriz productiva, que era la ganadería, y luego lo que fue la extracción con el petróleo y la minería. Es decir, esta matriz que luego desarrolla el kirchnerismo, que era en realidad empleo público, el 73% de la comunidad económicamente activa en Santa Cruz depende de la administración pública, que lo que hizo fue convertir a esos ciudadanos prósperos que te relaté, que tenían un horizonte y esperanzas, en rehenes, de ciudadanos a rehenes. Ahí fue clave Lázaro Báez. Lázaro Báez es hijo de un comisario, viene de Puerto Santa Cruz, se va a Río Gallegos, él estaba en el Banco Nación. Conozco a quien le presenta a Néstor Kirchner y ¿por qué? Porque en el Banco Provincia los sueldos eran mejores. Entonces Lázaro, el negro como le dicen ellos, quería un mejor sueldo. Y Néstor estaba en la intendencia de Río Gallegos en el año 1987 y le pide a una persona en particular, le dice, mira, yo necesito a alguien adentro del banco, porque yo necesito saber la cartera de clientes y quiénes están debiendo, porque yo voy a ser gobernador. Lázaro ingresa al banco antes que Néstor sea gobernador. Bueno, tiene una reunión con Néstor Kirchner y a partir de ahí entablan una relación extraordinaria. Y fue clave Lázaro Báez en el Banco Provincia, porque al Banco Provincia lo privatizan de manos de Eskenazi. ¿Por qué quería, una pantalla para atrás, por qué le interesaba quiénes eran deudores del banco a Néstor? Eso es re importante. Por eso yo te hacía esta introducción. Y es importante además que todos nosotros tratemos de hacer un paralelismo de lo que fue Santa Cruz y todo ese proceso a lo que estamos de algún modo advirtiendo a la nación y esta puja que tenemos muchos, que es cultural, que tiene que ver con, bueno, tener cierta independencia económica, importante, que además es uno de los parámetros del peronismo, ¿no? A lo que se está convirtiendo el país con la cantidad de empleados públicos. A ver, ¿por qué era importante saber quiénes eran los deudores? Porque eran las personas que tenían independencia económica, eran los que él llamaba los empresarios o los comerciantes de la calle Roca, o los de la ganadería, los empresarios de la ganadería o los estancieros, que esos sí tenían independencia económica y que le podían de algún modo disputar el poder. Y él necesitaba convertirlos en rehenes. Entonces, ¿qué hace? Cuando transforma
el Banco Provincia, que es la entidad financiera de la provincia, por donde todos los activos y pasivos cobran su salario, por ejemplo, cuando se lo regala a su socio Eskenazi, Néstor Kirchner, la persona clave allí fue Lázaro Báez. Él estaba en lo que es el fondo, ¿cómo se llama? Residual. El fondo residual. Porque Lucía también es una experta, es santacruceña, ¿no? Claro. Bueno, el punto ese, buenas noches primero, el punto ese que mencionaba Mariana es clave porque es el origen de una relación que después se incrementó y que se fortaleció en cifras millonarias. Ese banco residual no era menor porque ese banco residual se llevó todas las deudas del Banco Provincia y le entregan un Banco Provincia privatizado, saneado completamente. Pero ese fue como uno de los máximos cargos que tenía para entonces Lázaro Báez, que para 2013 ya había declarado ante la AFIP, porque la justicia se lo ordenó, una fortuna de 66 millones de pesos, que para cualquiera de nosotros entonces, ya es un montón. Sin embargo, 3 años después, la justicia lo que le dice a Lázaro Báez, no, señor, usted no tiene 66 millones de pesos, usted tiene 205 millones de dólares de fortuna. Adquirió solo en 3 años compulsivamente 1.412 propiedades en 8 provincias diferentes. Eso es cuando ya están en un vínculo que los favorece. Pero estamos como en la génesis, ¿no? Que es, ¿cuál es el favor o cuál es la función que le cumplía a Kirchner Lázaro Báez y que además le permite entablar una relación de tanta confianza? Un prestanombre. Lázaro Báez fue un prestanombre. Eso posterior, pero al principio era Una persona de confianza. del banco. Sumisa, que cumplía órdenes, que venía de un lugar bastante de bajos recursos, que por su particular personalidad podía llevar adelante las cosas que quería hacer Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, se inicia en esto que desarrollaba Lucía dentro del banco, el fondo residual, que efectivamente le entregan un banco saneado a Eskenazi. Ese trabajo sucio lo hace Lázaro Báez, firmando, además, recordemos, lo que fueron los fondos de Santa Cruz. Cuando Néstor Kirchner recibe los fondos de Santa Cruz, gracias a entregar YPF, entregar YPF y privatizar YPF, Menem, de regalo, le reconoce los fondos por regalías mal liquidadas. Hablamos de 1.100 millones de dólares. Ahí también estaba Lázaro Báez, porque estaba en el Banco Santa Cruz. Entonces, parte del dinero que sacan y ahí entran desde el Banco Santa Cruz, como era gerente Lázaro Báez, también firmaba eso. Es decir, Lázaro firmó vaciar el banco y entregárselo a Eskenazi. Lázaro firmó lo que fue el tema de los fondos de Santa Cruz, que luego desaparecieron y nunca más los vimos los argentinos. Entonces, bueno, estaba en deuda Néstor Kirchner con él. Y ellos tenían un lema: los negocios son para los amigos, ¿no? Y ellos entendían que lo primero que tenían que hacer era, y esto es algo que además está bastante arraigado en el kirchnerismo y parte de la militancia de algún modo justifica el robo con esta excusa. Dicen que lo que tenían que hacer era detentar el poder económico para la compra y cooptación del poder político, ¿no? Y esto vos lo ves también en nuevas generaciones. Pero la frase era, para hacer política hay que tener plata. Claro. Y bueno, para disputar el poder real, diría el kirchnerismo, venía diciendo aquellos años, Sí. hay que tener recursos. Sí, Si no, no se puede disputar. Y esto pasaba ya en Santa Cruz. Pues en Santa Cruz estaba el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el IDUB. Desde donde salen todos, sale José López, sale Julio De Vido, todo lo que luego vemos en el Ministerio de Planificación, que fue la réplica, salían de la provincia de Santa Cruz. ¿Y qué hicieron en Santa Cruz? Robaban con la obra pública. Robó Néstor Kirchner desde el municipio de Río Gallegos y robó en sus 2 mandatos como gobernador a través de la obra pública. ¿Pero cuál era el mecanismo? El mismo mecanismo, exactamente el mismo, con sobreprecios. Y el tema era arrodillar a los empresarios de la construcción, entre ellos a la familia Gotti, que lo que hicieron fue vaciar la empresa Gotti, que era la única empresa que tenía la logística para poder llevar adelante las licitaciones y las obras públicas. Y lo que hicieron, le metieron la figura de síndico a Lázaro Báez adentro de Gotti Hermanos. Le vacía Lázaro Báez la empresa a los hermanos Gotti y crea Austral Construcciones utilizando la maquinaria de Gotti Hermanos, porque Austral Construcciones la habían fundado 12 días antes que Néstor Kirchner asuma la presidencia. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo asfixia y se queda con...? A través del banco residual y a través de decirle lo siguiente. Esto fue una conversación que yo tuve con uno de los Gotti, que está en el libro, en el origen, y él me contaba lo siguiente. Lo que hacen fue endeudarlos. Le decían, yo te voy a otorgar tales y cuales obras a vos. Ellos compran mayor cantidad de maquinarias y te dicen, bueno, acá tengo el banco, te doy el banco. Y a través del banco ellos toman deuda.
Y luego le dicen, bueno, la verdad que ahora me vas a tener que devolver toda la plata que te di en el banco y la licitación en realidad se la voy a dar a Lázaro Báez a través de Austral Construcciones. Ahí- Y hacían adendas a través de Ernesto Clarence sobre las obras que adjudicaban a Gotti Hermanos. A ver, Lucía. Porque ahí Gotti Hermanos fue como la primera Austral Construcciones que existió en Santa Cruz. Fue la gran ganadora de mucha obra pública hasta que Néstor Kirchner llega a la gobernación y lo que empiezan a hacer, no solo a través de la figura de Lázaro Báez como una suerte de interventor, porque era una empresa ya endeudada, Gotti, es crear una empresa que pueda cobrar las certificaciones de obra que estaban a nombre de Gotti. Entonces ahí es donde nace Austral Construcciones. Lo que pasó es que Austral Construcciones, la firma insignia de Lázaro Báez, estuvo inactiva durante muchísimos años, hasta que el 12 de mayo de 2003 esa empresa se activa y en 2004 empieza a ganar obra pública. La justicia dijo que esto fue un plan pergeniado durante 10 años. No es que esos 3 años por los cuales hoy se acusó a Lázaro Báez de haber lavado 60 millones de dólares inició en 2010. Lo que la justicia determinó en distintos expedientes es que esta es una maniobra que llevaba muchos años de planificación. Las fechas lo indican. Austral Construcciones se reactiva en mayo del 2003. Austral Construcciones entra en cesación de pago en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner deja la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque el único cliente de Austral Construcciones durante sus 12 años de vida o sus 10 años de vida fue el Estado Nacional. Y también su otro cliente durante todos esos años fue la familia Kirchner. Eran los únicos 2 ingresos seguros, firmes, que mes tras mes tenía Austral Construcciones. Una empresa a la que hoy la justicia no solo encontró como la piedra fundacional de todas estas operaciones de lavado de dinero, sino también una empresa a la que la obligó a pagar una multa millonaria en dólares por estos 60 millones de dólares que se lavaron. La justicia lo que dijo es que esos 60 millones de dólares que se lavaron solo en 3 años no se podrían haber realizado esas operaciones si Austral Construcciones no existía. Bien, estamos en la génesis de ese vínculo. Te adelanto la historia completamente a tiempo actual y después volvemos. Vamos como en una serie yendo y viniendo. Hay un silencio que fue inquebrantable de Lázaro Báez, como una fidelidad al amigo que ya no está, que es Néstor. Hubo internas dentro de la familia alrededor de esto también, por supuesto mucha presión, muchachos y chicas más jóvenes también envueltas y ahora condenados. ¿Cuál es la característica o cómo explicás la lealtad, o si quedó explicada un poco lo que acabas de contar de Lázaro con respecto a su silencio? No es lealtad, es lo que yo te decía, es decir, Lázaro es una invención de ellos. Una persona sin recursos. Lo mucho que podía aspirar, y él estaba muy contento, fue ser cajero de un banco. Y bueno, pasó de ser cajero de un banco, de contar plata, a seguir contando plata. Necesitaban una persona que sepa contar plata. Y bueno, que encontraron una persona que podía prestar su nombre, que podía hasta entregar a sus hijos y a su familia en una estructura que esto es de un nivel, a ver, es bastante perverso todo. Porque vos tenés que preguntarte además la calidad humana de una persona que entrega un hijo. Que entrega un hijo a la causa, como decían ellos. A la causa del robo. Entregás un hijo a una estructura mafiosa. Entregás un hijo a la cárcel. Entonces yo creo que eso te responde de algún modo por qué se vinculaban. Se vinculaban desde la cuestión que creo caracterizaba la miseria humana. Porque convengamos que el kirchnerismo lo que hace es jerarquizar la miseria humana. Exponerla, exhibirla y jerarquizarla. Y quizás Lázaro Báez compartía con él lo mismo, ¿no? Respecto a lo que significaban los principios y valores que ellos tenían en vista en función de lo que era la estructura de poder. Entonces, desde un lugar tan recóndito e inhóspito como la provincia de Santa Cruz, pensar en llegar al poder, y bueno, era toda una proeza. ¿Pero vos crees que ellos involucran de esta manera tan directa a sus hijos porque creían que iban a tener impunidad eterna, o porque ya existía algún antecedente que los hacía exponer a este riesgo a su propia familia? Esto es una opinión personal, ¿no? No sé, en este caso particular entiendo quizás como regla general hacia quien accede a este tipo de cosas. Vos ya venís vulnerado. Es decir, es una persona que ya perdió su integridad.
Una persona que entrega su integridad y su dignidad es aquella que te puede entregar un hijo, ¿no? Entonces, ellos pensaban que iban a ser eternos, claro. Entendían la impunidad, pero miren los años que llevamos. Miren los años que llevamos. Nosotros venimos denunciando desde el año 2004. Y claro que se creían eternos. Santa Cruz la gobiernan hace 30 años. Y la heredan. Y se le heredan a sus familias, a su hijo, a su tía, a su prima. Es decir, en la justicia están las prima hermana. En la justicia están las sobrinas de la provincia de Santa Cruz. En el gobierno está la hermana de Néstor Carlos Kirchner, cuñada de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claro que se sienten impunes. Y es lo que está pasando hoy en la Argentina con todo lo que ha sido el escándalo de las vacunas, ¿no? Entonces, hay todo un nivel de descomposición que viene desde un proceso de hace muchísimo tiempo, que atraviesa toda la sociedad argentina. Y en realidad el kirchnerismo es un emergente, es una expresión de esa descomposición social. A ver, yo me fui de Santa Cruz, me tuve que ir de Santa Cruz, pero yo amo Santa Cruz. Es decir, soy hija de alguien que puso una de las primeras piedras en esa provincia. Entonces, es muy doloroso, porque además tengo a la mitad de mi familia fuera de la Argentina, como muchos que quizá me están viendo, que los hijos se tuvieron que ir de la Argentina. Entonces, esto que pasó hoy, para todos nosotros, para mí como santacruceña, que yo lo viví, yo lo vi a Lázaro, conozco a sus hijos, conozco a sus nietos. Uno de sus nietos es muy amigo de una de mis hijas. Entonces yo entiendo el dolor, porque a mí también me duele. No puedo creer que haya involucrado a sus hijos. No puedo creer, nadie, ninguno de nosotros se puede regocijar con que los chicos estén involucrados. Son chicos que tenían un futuro en esa provincia, todos tenían un futuro. Destruyeron la posibilidad de tener un futuro con dignidad en la provincia. Igual